Y también cuando la iglesia pasaba una grande crisis, entonces un hombre muy inteligente de la iglesia inventaron el purgatorio para tocar el corazón de los fieles y decir, cuando alguien se le muere, que no ha sido en pecado mortal, tiene la posibilidad de ir a un lugar de tormento como el matrimonio, ¿no es cierto? Que es como el purgatorio. Ahí usted purga todas sus penas. Usted sale purificado. Imagínese yo con 40 años de matrimonio, yo ya casi estoy purificada y blanca también. Entonces se inventaron el purgatorio y la gente comenzó a pagar misas, responsos, cabodiaños, y usted seguía pagando por secula seculorum, ora pro nobis, y esto nunca le decían cuando le sacaban a la persona de ese lugar de tormento. Y entonces Lutero dijo, sola escritura. ¿Y sabe qué decimos los discípulos de Cristo? Que nosotros hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. ¿Qué decimos los discípulos de Cristo? Y callamos donde la Biblia calla. Por eso hay muchas cosas que no están en la Biblia y frente a eso callamos. A mí vienen hermanos y me dicen, pastor, yo tengo a mi mamá o a mi abuelita, ella tiene 83 años, la tienen conectada a una cantidad de máquinas. Mis hermanos dicen que la sigamos dejando, los médicos dicen que es una decisión de nosotros. ¿Qué hacemos? Si le quitamos esos aparatos, ¿la matamos? Entonces yo digo uno de las proclamas de la Reforma Protestante y lo que creemos los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo creemos en la libertad de conciencia. Y le decimos, hermano, ustedes son lo suficientemente inteligentes para ver si la vida que está viviendo su mamá es la vida plena o sencillamente ustedes la quieren seguir viendo ahí, sufriendo. Es una decisión de ustedes. Yo no le puedo decir que le quite los aparatos o que no se los quite, porque los discípulos de Cristo creemos en la libertad de conciencia y hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. ¿Me entendieron? Muy bien. Eso quiere decir también que los discípulos de Cristo leemos la Biblia completa y creemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento es y contiene la palabra de Dios. No les explico eso porque esto es un elemento teológico. Pero los discípulos de Cristo leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Es decir, es como si el Nuevo Testamento fuera una lámpara floreciente y todo el Antiguo Testamento estuviera en oscuro. Para usted poder leer el Antiguo Testamento tiene que tener esa lámpara, esa luminaria para poder entender el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es como el negativo y el Nuevo Testamento es como el retrato revelado. Pablo dijo que ahora vemos como espejo, como por un espejo oscuramente. Todo lo del Antiguo Testamento, dicen los escritores, que era sombra de lo que había de venir. Les explico algo. Hay muchas personas que leen el Antiguo Testamento y se quedan allá. Es por eso que hoy día hay cristianos mesiánicos, que después de muchos años de estar en la iglesia cristiana evangélica, dicen, ahora sí encontré la verdad. Mis pastores no me habían dicho toda la verdad. Ahora tengo que volverme judío para ser salvo. Voy a comenzar a guardar el sábado. Y desde las 6 de la tarde del viernes prenden unas velitas, comen pan sin levadura y se ponen la kipá, el gorrito que se ponen los judíos. Y se quieren volver judíos después de haber creído en Cristo, invalidando sola fe, sola gracia y sola escritura. Mire, hasta miembros de esta iglesia se han vuelto mesiánicos. Y de todas las iglesias evangélicas. Es como cuando llegó aquí, creciendo en gracia, eso se llenó, fue de evangélicos que lo que van es a brincar y a cantar a las iglesias, pero no escuchan una palabra seria. Y esas personas ahora dicen que son cristianos mesiánicos y rechazan a todas las demás iglesias como que estamos
realmente caídos de la salvación. Pero el apóstol Pablo dice, ahora yo les quiero amonestar a ustedes. Han conocido el evangelio y el espíritu por las obras de la ley. Todos los que por las obras de la ley os queréis justificar, de la gracia habéis caído, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las obras de la ley. Pero nosotros hemos creído en Cristo, el cual se hizo maldición por nosotros, y somos salvos no por guardar la ley, sino por haber oído la palabra de Dios con fe. Y todo el que por las obras de la ley se quiere justificar es maldito y de la gracia ha caído. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pero hay otra cantidad de personas que siguen leyendo el Antiguo Testamento, y las iglesias se han llenado de estandartes de las 12 tribus de Israel y hacen procesiones y hablan de restaurar el trono de David. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, lavados por la sangre de Cristo, y no tenemos que volver a las prácticas del Antiguo Testamento, porque somos una iglesia neotestamentaria. Amén. El Antiguo Testamento es importante, pero mis hermanos, nosotros vivimos según las normas del Nuevo Testamento. O si no, usted lo puede comer morcilla. Y hay evangélicos que no comen morcilla. Porque en el capítulo 15 del libro de los Hechos, la iglesia se componía de judíos y de gentiles. Y entonces estaban peleando. Que esos gentiles son unos carnales, comen morcilla y comen carne de cerdo. Y como el Espíritu Santo es sabio, reunió a los hermanos y les dio una norma transitoria. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros otra carga más de esta, que os abstengáis de los ídolos de ahogado y de sangre. Y entonces los hermanos del primer siglo no comían sangre, no comían ternera, porque la ternerita muere en el vientre de la mamá. Y eso fue los primeros años. Pero algunos leen la Biblia y dicen, yo no como morcilla porque me condeno, no como carne de cerdo porque me condeno, no como ternera. A mí una de las carnes que más me gusta es la ternera. Pero escúcheme eso. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y hay normas transitorias en la Biblia que usted tiene que saber leer la palabra de Dios. Por eso los que predicamos tenemos que estudiar teología para no salir aquí con un chorro de babas, sino saber lo que estamos diciendo. Mire, y en ese sentido la Reforma afirmó sola fe, sola gracia, sola escritura. Eso no quiere decir que nosotros somos idólatras de la Biblia, no somos bibliólatras. Amamos este libro porque el centro de este libro es Cristo. Pero yo no adoro la Biblia. Yo adoro al Jesús de la cruz como al Jesús que se nos revela en las Escrituras. Pero también el cuarto postulado es solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo nos basta. ¿Saben por qué? Porque la confesión, escúcheme esto, al ser nosotros una iglesia no confesional, que es la segunda, nos definimos como una iglesia cristocéntrica no confesional. ¿Qué quiere decir eso? Casi todas las denominaciones tienen unos artículos de fe o lo que se llama un credo. Los fundadores de la iglesia discípulos de Cristo se opusieron a esto, dijeron, no creemos en credos humanos, creemos lo que la Biblia dice. Así que nuestro credo es la Biblia. Y callamos donde la Biblia calla y hablamos donde la Biblia habla. Pero eso no quiere decir que no tengamos unas creencias básicas que se van a explicar el próximo domingo. Mis hermanos, creemos en la Trinidad, creemos en el juicio venidero, creemos en el poder del Espíritu Santo y sus dones. Creemos en la resurrección de Cristo, creemos en la segunda venida de Cristo, porque está en la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Solo Cristo nos basta, porque la declaración o la confesión de fe, por excelencia,
de los discípulos es: Jesucristo es el Señor. ¿Cuál es la declaración de fe de los discípulos? Duro. ¿Cuál es? La Biblia dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Señor le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Uno le dijeron Jeremías, Elías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Pedro dijo: nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sobre cuál roca? ¿Sobre Pedro? ¿Sobre el Papa? No, sobre la confesión de Pedro, que Jesucristo es, ¿qué, hermanos? ¿Y por qué afirmamos esto los discípulos de Cristo? Porque no pueden haber otros señores en la iglesia. Hay personas que hoy son los señores de la iglesia y se han vuelto dueños de la iglesia. Y la iglesia se ha convertido en patrimonio de ellos. Y como alguien dijo, las iglesias se han convertido en empresas familiares, donde entonces este le hereda a aquel y el otro le hereda al otro, y se convierte en un patrimonio de la familia. La iglesia es patrimonio de aquel que murió por ellos en la cruz del Calvario. Amén. Por eso en la iglesia no hay otros señores. El único Señor de la iglesia es Jesucristo. Por eso no reverenciamos al pastor. No, hoy ya el término de pastor, en algunos contextos, les quedó chiquito. Se avergüenzan de que les digan pastores. Entonces, el que ya tiene más de 300 personas, van y lo ungen como apóstol. A mí me llega cada rato propaganda invitándome a un congreso apostólico y de profetas. Yo no oí esos embelecos. Porque yo sé que sencillamente lo que están buscando es poder. En la iglesia Jesús es el Señor. Los que ya tienen cierto poder andan con guardaespaldas, entran y todo el mundo les ofrece reverencia, y todo el mundo, y quieren que los toque, porque piensan que tienen un halo de santidad. Y cuando salen se prenden las luces, porque es el gran siervo de Dios. Si es grande, no es siervo. Tiene que escoger entre dos cosas: ser grande o ser siervo, porque los siervos no son grandes, son chiquititos. Y van a ser grandes, pero en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor. Entonces, esta iglesia no es de Elías Uricochea. Nadie se atreva a decir, se lo prohíbo. Usted se encuentra con alguien y le dice: ¿usted de qué iglesia es? ¿A qué iglesia va? Yo voy a la iglesia de Elías Uricochea. Eso es una blasfemia. Porque el Señor ni me la ha vendido, ni me la ha arrendado, ni me la ha permutado. Esa iglesia la compró Él por su sangre. Yo soy aquí el sirviente del Señor con todos mis compañeros. Que como pastores, lógico, la gente nos respeta, pero somos uno con ustedes. Yo como pastor rector soy el mayor entre iguales. Y mis compañeros saben que jamás yo los he gritado. Soy medio cansón, porque yo soy muy exigente. Me gustan las cosas ahí, a tiempo. Les digo, 35 minutos de mensaje. A veces al que está dirigiendo digo, pare ya, porque nos está quitando el tiempo. Y soy exigente, pero soy respetuoso. ¿Alguna vez, compañeros, los he gritado? ¿Les he faltado al respeto? Me siento para escucharlos, porque yo soy uno con ellos. Yo no soy aquí el que más sabe. Soy un siervo entre los demás siervos. Y el único Señor de esta iglesia es Jesucristo. Por eso somos una iglesia cristocéntrica. El centro de la predicación en esta iglesia es Cristo. Hoy a veces
Las congregaciones se han convertido en centros de espectáculo y de show. Y para tener garantizada la audiencia, invitamos al cantante famoso de turno. La taquilla o el bono vale 50,000 pesos. Porque tenemos que darle a él como 5,000 o 10,000 dólares. Pues el pueblo no puede ser explotado de esa manera miserable. Y yo me enojo como pastor con eso. Porque la iglesia no es un centro de adoración. Porque la iglesia no es un lugar de conciertos. La iglesia es la casa de Dios, donde alabamos a Dios, donde escuchamos la palabra y donde la gente da sin ser manipulada ni ser explotada. He visto de lugares hasta donde 5 ofrendas piden en un solo culto. Y ofrenda para la emisora, y ofrenda para el programa de televisión, y ofrenda para el predicador, y ofrenda para las obras nuevas. No, señor. De esa manera no se abusa con el pueblo, porque hemos caído igual que en las indulgencias. Indulgencias ordinarias e indulgencias plenarias. No, aquí no hay ni indulgencias plenarias ni ordinarias. Jesucristo se enojó cuando llegó al templo y vio mercaderes y gente que se aprovechaba de la fe sencilla del pueblo. Y dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y mis hermanos, los discípulos de Cristo, somos una iglesia cristocéntrica. Por eso, domingo tras domingo, hoy la mesa está vacía y no se ve bonita. Porque los discípulos de Cristo celebramos la cena del Señor semanalmente. Primer domingo no lo hacemos, pero lo trasladamos para el jueves. Próximo domingo el templo estará lleno porque hay mesa del Señor. Eso nos identifica como discípulos. Aquí está la copa y está la cruz, que ubica nuestro pensamiento en el sacrificio de Cristo. Hay un norte hacia donde dirigimos el pensamiento, de donde predicamos. Aquí no predicamos del pastor, no predicamos de sus experiencias, no predicamos, como dijo Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Si usted vino para un show, hay muchas iglesias que dan un show. Si usted lo que quiere es luces, hay muchas iglesias con luces. A nosotros nos basta la luz de Cristo. Al ser una iglesia cristocéntrica, el personaje y la figura central de esta iglesia es Cristo. Los demás, como dijo el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Soy un siervo de Dios, pero soy un pecador como ustedes, quizás el más pecador de todos, pero a quien la gracia de Jesucristo nos ha alcanzado. 3 minutos termino. Pero no solamente eso, mis hermanos, nosotros creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Creemos en la libertad de conciencia, en la libertad y autonomía del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí todos somos ministros. Yo soy un ministro, usted es un ministro. Mi hermano Álvaro, que trabaja allí en la presidencia de la República, que estuvo cerca de Uribe y ahora está al piecito ahí de Santos, porque él trabaja ahí, al pie del presidente, en la parte, ¿cómo es que se llama? Comunicaciones. Ese se sabe todos los secretos allá. Él es un ministro del Señor allá. Y tiene que representarlo bien. Usted es un zapatero, un panadero, un ingeniero, un arquitecto. Usted es un siervo de Jesucristo. Y cuando Aníbal diseñó esto, él lo estaba haciendo como un siervo de Jesucristo. No para ganar un mejor goodwill en su carrera como arquitecto. No. Él como siervo del Señor estaba diseñando esto. ¿No es cierto, Aníbal? Y todos los que aquí estamos, dijo Lutero, todos somos siervos de Cristo. Aún el que bate la plata y el cobre allí en el yunque, somos siervos de Dios. Marlene, tú eres sierva de Dios como abogada. Y allí donde estamos representamos a Jesucristo. Nadie se crea menos,
Porque aquí en los discípulos de Cristo no hay diferencia entre el clero y el pueblo. Aquí todos somos pueblo, como dijo la Pola. Esa junta donde los virreyes, si nombran al virrey de presidente de la junta, esa junta no nos sirve. Queremos que esa junta sea del pueblo. Y José María Carbonell, ¿sí es José María? José María Carbonell se amarró los pantalones y dijo, no queremos un cabildo, ¿cómo es? Amarrado, queremos un cabildo abierto, amén. Y la iglesia de discípulos de Cristo es un cabildo abierto donde todos somos pueblo de Dios, amén.